Déjame preguntarte, doctora, tú estuviste en Brasil para esta primera vuelta en la que se define que Lula va contra Bolsonaro para la segunda vuelta y definir al presidente de Brasil. ¿Percibes más o menos este actuar de la fuerza conservadora allá como la estamos viendo también en México? No, pues la verdad ahí está peor, ¿eh? Buena onda. No los quiero preocupar, pero sí realmente es muy interesante lo que pasa allá y evidentemente yo como iba en una misión académica, pues tenía un perfil mucho más amplio donde la elección pues es parte de lo que me tocó, coincidió con mi estancia, pero la verdad es que el discurso está muy polarizado de verdad, pero si hay un discurso, por ejemplo, ahí la derecha sí dice abiertamente este discurso fascista que se repite en Italia, que se repite evidentemente en Brasil, en ayer la esposa de Bolsonaro en un discurso muy sentido, muy fuerte, Michelle Bolsonaro decía, no, la mujer está hecha para acompañar a su marido y ser esa que es parte de un proyecto que el Señor tiene por delante, ¿no? Y que además están inspirados por Dios, la parte que tiene que ver con un voto evangélico. Pero hay otro voto que es mucho de perfil empresarial que está de acuerdo con una medida, las medidas que esa derecha extrema también postula, ¿no? O sea, la idea esta del supuesto, bueno, pues lo que ya sabemos, ¿no? Muy claramente, este supuesto de que la riqueza se va a desbordar y en algún momento le tocará a todos, cosa que también ya sabemos que la extrema desigualdad no permite. Entonces, no permite y acumula. Entonces, no, yo sí te diría que en México estamos muy a tiempo de entender que esto no es un ambiente polarizado, es un ambiente politizado, porque en realidad tenemos una oposición que es minoría y que tiene un discurso muy ambiguo. Tampoco es que lo que decía yo hace rato, no es que sepamos qué proponen, simplemente es mencionar cada 3 minutos al presidente, el nombre del presidente, y la otra es, está mal, está mal, está mal, pero nunca nos han dicho qué estaría bien o en todo caso, hacia qué apuntarían si como propuesta de gobierno, vamos, que ahora se están proponiendo para eso hacia el 2024. Entonces yo sí te diría que en Brasil lo que yo percibo es que hay un ambiente de un discurso público donde hay propuestas muy visibles, unas con las otras y al mismo tiempo muy matizadas, porque sí quiero también decirles algo que creo que es importante. Desde México de repente vemos, bueno, al monstruo de la derecha extrema, pues sí, tiene cosas horrorosas, pero si ganó, ganó democráticamente en su momento, ¿eh? Ahora yo creo que no tiene esa oportunidad. Esperemos eso de parte mía. Y la otra parte es la izquierda, que tampoco lo es del todo, en el sentido de que esa izquierda de Lula ya ha gobernado y nunca ha tenido la mayoría que le permita moverse de una manera tan fluida como en su momento la tuvo aquí el gobierno actual. Y además, si llega a vencer, es también porque está haciendo muchas alianzas que lo mueven de una manera muy hacia el centro. Les diría yo que de repente es como si López Obrador negociara con mí, ¿no? Así de repente. Y esa fuera ahora la propuesta para poder llegar al poder. Entonces, sí hay una parte en que tenemos que tener muy claro que eso de izquierda a derecha, o como lo vemos desde México en una geografía electoral, que de repente creemos que ahí están los extremos totales, lo están, pero con una cantidad de matices mucho más complejos que valdría la pena aprender muchísimo del caso brasileño para no repetir, pero también al mismo tiempo para poder tomar esa mesura y entender que sinceramente la tenemos mejor acá, porque aquí sí hay un discurso muy claro, una propuesta muy clara y una ambigüedad de la oposición, que es parte de lo que le criticamos a esta oposición desdibujada, ¿no? Así es, y lo que sí hay que advertir es que no cesarán los embates de los conservadores porque ahora se viene la lucha por el INE, dicen ellos, hasta comunicado de prensa del PAN y de Marco Cortés que lo circula en redes sociales, doctor, porque el PAN no ha podido con este tema de las Fuerzas Armadas detener que las Fuerzas Armadas se mantengan en labores de seguridad hasta el 2028. Una derrota para el conservadurismo, una victoria para el presidente y sus aliados, pero ahora se viene el tema de la reforma electoral y dicen ellos el salvar al INE. Y ya desde ahí vamos hablando de la lucha de narrativas, doctor. Que el PAN quiera defender
a Lorenzo Córdoba y su camarilla. Que pudiéramos extenderlo, si quieres, haciendo un esfuerzo a la defensa del INE. Hay que recordar que el INE, sobre todo para los más jóvenes, pues que el INE en realidad sustituyó al IFE, Instituto Federal Electoral, cómplice del fraude electoral más documentado de la historia, que fue el fraude en las elecciones presidenciales del 2006, donde recordarán que uno de los proveedores de servicios informáticos para el IFE era un familiar de uno de los candidatos al que impusieron, a Felipe Calderón. Pues ¿cómo no van a defender Marco Cortés y el PAN? No pueden ganar a la buena. Su única manera de ganar es hacer fraude y tener de su lado al árbitro. No porque les interese la democracia. Su propia actitud ante la estrepitosa derrota en 2018 y que se ha prolongado a 2021 y que los ha llevado a ser un mini partido, aunque arriba del PRI, arriba del PRD, pues es porque no se dan cuenta que en la realidad ya los vimos gobernar. Y Vicente Fox y el PAN gobernaron tan mal entre 2000 y 2006, y ellos lo saben, que por eso hicieron fraude electoral en 2006 con la complicidad del IFE. El IFE y el TRIFE, que ya no existe ninguno de los dos, fueron, por un lado, el órgano electoral cómplice del fraude y por otro lado, el tribunal cómplice del fraude. Bueno, ¿ellos qué quieren? ¿Qué quiere el PAN? Pues quieren seguir teniendo a un árbitro vendido a su lado, porque saben que a la buena no ganan. Saben que si la entrega de despensas o de compra del voto, no ganan. Lo acabamos de ver en las elecciones estatales en Tamaulipas, en Aguascalientes, en Durango, donde policías municipales, estatales, fueron a hostigar a votantes porque de otra manera no habrían mantenido ni siquiera Durango, que bueno, lo perdieron nada más que a manos del PRI, y Aguascalientes, porque en Tamaulipas de todas maneras no les alcanzó. Entonces, esa es una cuestión en el que el PAN le apuesta, no les interesa, les entra por aquí, les sale por acá los excesos de gastos del señor Lorenzo Córdoba y de los 11 consejeros, porque viven como reyes. Se creen funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos, de Dubái, de Arabia Saudita. Se creen jeques, se creen sudafricanos dueños de minas de diamantes. Y entonces creen que son los grandes merecedores de estos sueldazos. Ya hemos aquí dado los datos de la nómina del INE, escandalosa, vergonzosa. Pero ¿por qué el PAN defiende estos privilegios? Pues para tenerlos de su lado, para que les echen la mano, para que si pierden le puedan voltear. No lo pudieron hacer en 2006, en 2012, perdón, en 2018, no lo pudieron hacer por la sencilla razón de que salimos a votar 30 millones de mexicanos, que es una cuestión que el presidente sigue insistiendo mucho. El voto masivo de la gente, ahorita que decía Leti sobre las elecciones en Brasil, pues también la fuerza de Lula da Silva está en el voto de la gente. Si la gente sale a votar, yo soy optimista de que Lula le gana la segunda vuelta a Bolsonaro. Y eso se da solamente en países donde está fuertemente instituido el fraude electoral.
Este INE permitió el fraude electoral de 2017 en el Estado de México, donde en realidad la maestra Delfina le ganó a Del Mazo. Y ahí está el Instituto Electoral del Estado de México y muchos de los soples en diferentes estados de la República, permanentemente hostigando a Morena y aliados, mientras son extremadamente permisivos con el PAN, con el PRI, con el PRD, con MC. Entonces, pues yo creo que no me sorprende, el PAN lo va a seguir haciendo. Hay ya una cuestión de principio, un poco de talibanes. Decía ahorita Leti justamente, pues el mundo no es blanco y negro. Entre el blanco y negro hay una enorme cantidad de matices, una enorme cantidad de grises, prácticamente un número infinito de grises, más blanco, más oscuro, a la mitad del 50%, pero de ahí en fuera son muchísimos matices. Entonces, en este caso, la derecha mexicana, pues ya la vimos gobernar, ya ellos saben que fueron un fracaso. Ellos saben que fueron un fracaso. Ojalá y pase la reforma, van a votar en contra, vamos a ver qué es lo que hace el PRI, pero tenemos que tener un sistema donde incluso si tú ganas con un voto, se te entrega el poder. Porque también eso hay que marcarlo, ¿eh? No todas las derechas son iguales, de ninguna manera. Recordemos que en 2006, Silvio Berlusconi era el primer ministro de Italia y se da una votación muy cerrada donde gana el candidato de la oposición, Romano Prodi, por un mínimo, una diferencia pequeñísima, semejante a la de Calderón con Andrés Manuel López Obrador, oficial. Sin embargo, el señor Berlusconi, que se quería reelegir, entregó el poder a Romano Prodi, se hizo un conteo de voto por voto, casilla por casilla, igual en Costa Rica, y la derecha italiana entregó al poder a la izquierda porque perdió las elecciones. Allá no hay INES costosísimos, no hay consejeros ni consejeras, ni toda esta parafernalia que tenemos en México, 20,000 millones de pesos, 17,000 millones de pesos al año, etcétera, sino que allá las elecciones las organiza el ministro del Interior, el Ministerio del Interior. Ah, bueno, pues ese pertenece al gobierno, como era antes aquí en México, que organizaba la Secretaría de Gobernación. La derecha perdió las elecciones, entregó el poder, pero la derecha panista, no, es que esos no son así. Ellos quieren hacer trampa. Yo prácticamente les diría a los panistas, pues mejor gobiernen bien y la gente se los va a reconocer, pero no es algo que a la derecha mexicana le interesa. Ellos quieren estar en el poder para medrar, para abrirles las puertas a sus amiguis extranjeros, para que venga Santiago Abascal de Vox a dictarles la línea, para que una persona que nadie ha elegido en este país, el tal Claudio X González, que antes era experto en educación, cuando se juntaba mucho con la señora Elvester Gordillo, cuando aplaudía con Aurelio Nuño la reforma educativa, y ese señor que nadie ha elegido le da órdenes al PAN. Prácticamente les dice a Marco Cortés, lámeme los zapatos. Prácticamente le dice a Lito, como le dijo Lili Téllez a Napoleón Gómez Urrutia, cállese, siéntese, haga así. Así llega el señor Claudio X González y lo ves en el Senado y lo ves en Jalisco, claro, queriendo darle órdenes a MC, le da órdenes al PAN, le da órdenes al PRI, facilísimo darle órdenes a Jesús Zambrano, échale ahí 3 migajitas, 2 croquetas de la que come mi gato Titus, aviéntaselas a Jesús Zambrano y va a ser lo que tú te digas.
profundamente antidemocrático. Entonces, el PAN, ¿qué democracia defiende cuando le hace caso a un personaje que nadie ha elegido? Porque si el señor Claudio X González quisiera participar en la vida política de México, pues se debería de candidatear al menos como regidor. Yo no creo que ni siquiera como regidor pudiera ganar el señor. Así es que no nos engañan, panistas, a ustedes no les interesa la democracia, no les interesa un árbitro, lo que les interesa es tener un árbitro que les eche la mano. Querido doctor Ángel Valderas Puga, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales? Y yo agradecido por siempre llegar a esta cita con la audiencia de Sin Censura. Facilísimo, Vicente. Ángel Valderas en Twitter, en Facebook y en YouTube. Fácil y muy rápido. Bien. Eso. Doctora Leticia Calderón Chelius, ¿por qué no cerramos también invitando a la gente a que te lea, a que te siga en redes? @Letichelius en Twitter, que es pues es la red que uso, Vicente. Yo no le hago al Facebook, ¿tú crees? Deberías, doctora. Deberías. Oigan, pues les mando un abrazo, doctora Leticia Calderón Chelius, doctor Ángel Valderas Puga, y nos vemos pronto en otra de estas mesas de los doctores. Vicente, dime, Ángel. Un aviso, mañana voy a estar en el Zócalo, en la Feria del Libro. Vamos a estar hablando de litio a las 7:30 de la tarde en la Feria del Libro en el Zócalo. Ojalá la gente que es de Ciudad de México nos pueda acompañar. Pues ahí estaré yo, mi querido Ángel, y espero que muchas personas también aprecien estas pláticas como marco precisamente en esta Feria del Libro que está, pues aquí miren nada más, a un ladito, ahí está, las carpas de la Feria. Va a estar del Libro. La doctora Violeta Núñez y yo, ahí vamos a hacer pareja. Pues qué delicia, los vamos a estar apoyando, les mando un abrazo, nos vemos pronto, doctora, cuídense mucho, buenas noches. Y bueno, seguimos avanzando